Cristina, menudo partidazo, 16 Hola, muy puntos y continuáis invictas. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que hemos vuelto a ganar y seguimos estando arriba, o sea que contentas. Cristina, supongo que contenta como tú bien dices, pero cuéntanos cuál es el secreto, porque estás, yo creo, en tu mejor estado de forma. Te vemos con muchísima confianza en la pista. Bueno, al final yo creo que el estilo de juego que tenemos aquí en Valencia Basket me va muy bien. Es un estilo que me gusta, de correr, de un ritmo alto, y bueno, al final, si además se mete, pues claro, parece que va bien la cosa. Cristina, hacéis un juego coral extraordinario, sois muchas jugadoras, prácticamente todo el equipo el mismo que el año pasado, pero a veces en los partidos os vemos ahí unos bajones que luego os cuesta recuperar, pero que finalmente podéis superar esos baches. Para rozar la perfección ya es esos bajones reducirlos al mínimo. Bueno, al final yo creo que los bajones son normales, no siempre se puede estar al 100%, pero bueno, lo importante es que salimos y sabemos remontar esos bajones, y al final hace que se pueda ganar sólido. O sea que, bueno, bajones hay, pero eso, que salimos bien de ellos. Gracias, Cristina, por tus palabras, y nada, ya concentradas, que el viernes tenemos un partidazo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, te dejamos que te vayas al vestuario. Bonito, como dices tú, bonito el partido que nos espera el próximo viernes frente a Ekaterimburgo. Y como decimos, lleva unas temporadas esta mujer excepcionales, ¿eh? Sí, yo creo que además desde que ha vuelto a España vemos a la mejor Cristina Oubiña en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel mental, con una madurez excepcional, y siendo para mí la mejor base de la competición de la Liga Femenina Endesa. Bueno, pues momento para hablar con Rousseau Buch. Rousseau, el primer cuarto, esos 8 de diferencia es lo que más ha pesado, porque el resto de cuartos la cosa ha estado bastante igualada. Sí, a ver, sabíamos que sería muy difícil, hemos hecho un gran esfuerzo, al final ya nos hemos ido un poco de partido. También tenemos bajas importantes. Yo la segunda parte no he podido ayudar porque me he hecho un poco de daño en la pierna, y me sabe mal porque venimos de una semana dura, importante, y acabar así te deja un poco de mal sabor de boca, pero bueno, hay que seguir, y ahora tenemos una semana muy importante en casa. Rousseau, como tú dices, muchas bajas, desgaste físico porque jugasteis el jueves, pero Lointe Guernica siempre dándolo todo, luchando hasta el final, y supongo que orgullosa del equipo y de todo lo que viene por delante, porque vais a tener mucho que decir en esta liga. Sí, es verdad que Guernica se caracteriza un poco por eso, ¿no? Por luchar todo el partido. Nosotras como jugadoras sabemos que es lo mínimo que tenemos que dar, ¿no? Luchar siempre. Y como tú dices, pues somos un equipo guerrero. Yo creo que todos los equipos de la liga saben que cuando juegan contra nosotras vamos a estar allí, y ahora por supuesto estoy orgullosa del equipo y seguir luchando, porque vienen muchas finales para nosotras y seguro que vamos a estar ahí luchando con los grandes. Rousseau, te dejamos ya. Gracias por tus palabras y nada, a seguir compitiendo, que seguro que llegan las victorias. Gracias. Bueno, pues ahí está.